del día de hoy de química, en la cual vamos a trabajar los temas de reacciones químicas, vamos a trabajar todo el tema de estequiometría, disoluciones y ya para la parte final vamos a trabajar con todo lo que es la parte de nomenclatura, ya tanto en química inorgánica como en química orgánica. Quiero hacer la claridad de que este tema de nomenclatura pueda que lo veamos completo, como pueda que de pronto nos quede un poquito cortado, teniendo en cuenta que, pues, que este tema de reacciones químicas suele ser un poco largo y la parte de estequiometría, pues también requiere un tiempo un poco más avanzado para poderlo explicar muy bien. Entonces, vamos a tratar de resolver todas las temáticas, pero pueda que nos quede algún temita de pronto por ahí suelto y estos entonces igual lo vamos a complementar en plataforma ya después de que tengamos nuestras clases completas. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con un pequeño repasito frente a lo que estábamos trabajando en nuestra sesión anterior de química, en la cual entonces habíamos hablado de algunos conceptos básicos para poder entender todo esto de conceptos estequiométricos, de cálculos a nivel de las reacciones químicas. Entonces acá viendo de pronto algunas cositas que nos tocaba repasar. Entonces voy a comenzar con un pequeño repaso frente a conceptos y después vamos a ir ya al fondo del asunto, que es a mirar de pronto algunos problemas para que ustedes los puedan solucionar. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que quiero que quede claro es este de sustancias puras. Las sustancias puras son sustancias que pueden sufrir cambios físicos, pero que no va a implicar un cambio de composición. Era lo que estábamos viendo la semana pasada cuando hablábamos de los 6 estados de la materia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cambia de fase, cambia de estado de la materia, pero su composición no va a cambiar. Pero las sustancias puras, cuando sufren cambios químicos, van a sufrir una transformación. Cuando hablo de una transformación, es que se va a realizar un enlace o se va a dar una reacción y esta puede dar efecto a un cambio de composición frente a su estructura. Ese cambio de composición entonces ya hace que también tengamos sustancias puras, pero que son provenientes de otras dos sustancias puras. Entonces, ojo, sustancias puras los podemos hablar tanto de elementos como ya de una partícula, una sustancia generada a partir de una reacción química, pero que no tiene ningún contaminante externo. ¿Listo? Ahora, esto es a lo que llamamos reacciones químicas. Sustancias puras me van a generar otras nuevas sustancias puras a partir de lo que son las reacciones químicas que vamos a tener. Más o menos hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX no se sabía absolutamente nada de cómo estaba compuesta la materia y tampoco se sabía nada de cómo se llevaba a cabo una reacción o qué sucedía cuando se daba una reacción. En esta época fue cuando ya empieza a surgir de nuevo este movimiento, si se acuerdan, de la teoría atómica que comenzó con Dalton en 1808, pero Dalton, si nos acordamos, estaba retomando esos conceptos que había dado Demócrito y Leucipo en el siglo V antes de Cristo. Entonces, Dalton es el que comienza a dar explicaciones sobre algunas leyes básicas sobre la transformación de la materia y a partir de esas leyes básicas de la transformación de la materia que estaba dando Dalton, es que él encuentra y desarrolla completamente su teoría atómica. ¿Y cuáles son estas leyes que estaba enunciando Dalton para empezar a trabajar con la parte de reacciones químicas? Entonces, la primera
parte que tenemos que tener en cuenta son las leyes ponderales, y la primera que se mantiene, y acordémonos que esta también surge de el recordar algunos de los postulados de los griegos, hablando específicamente de Tales de Mileto. Entonces, Lavoisier propone la ley de la conservación de la masa, que quiere decir que la misma cantidad de materia que me va a estar en los reactivos es exactamente igual a la materia que me debe salir en los productos. Y esta ley de la conservación de la materia, acordémonos, o de la masa, acordémonos que después entra a jugar a ser complementaria a la ley de la conservación de la energía. Entonces, estamos hablando de materia, energía, ya obviamente mucho más adelante con Einstein, cuando propone su fórmula de la relatividad de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ya con esa fórmula, entonces Einstein nos habla de energía igual a masa, ¿cierto? Pero en 1789, Lavoisier es el que propone la ley de la conservación de la masa. Eh, Como les decía, entonces, Lavoisier, él comprueba que no se pierde materia, sino que simplemente la suma de las masas de los productos que reaccionan es la misma suma de las masas de los productos obtenidos. Y acá, entonces, volvemos a que aquí es donde surge eso, que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, si se dan cuenta, empieza a haber una corriente en la cual en 1789, ¿cierto? 1808, empieza a surgir estas investigaciones que van a dar avance no solo a la química, sino que empiezan a complementar la física y empiezan a desarrollar un componente bastante interesante y bastante fuerte a nivel de lo que es el estudio de las ciencias naturales. Entonces, estamos volviendo prácticamente en esa época de 1780 a más o menos 1810 a retomar todo lo que los griegos estaban haciendo frente a entender el medio circundante y a explicar los fenómenos naturales. Un periodo bastante largo que estuvo detenido frente, sobre todo a esta parte de materia y átomo, porque, si se acuerdan, pues los griegos le dieron mucha preponderancia a todo lo que fue la parte de Aristóteles, Sócrates, Platón, y todo ese movimiento que pues hasta el momento inclusive todavía tenemos muchos de los conceptos de ellos, y hay algunos que todavía inclusive tienen validez en la actualidad. Entonces, pues este movimiento empieza a rescatar esos estudios, esos postulados de los griegos que no fueron tenidos en cuenta porque no eran de la corriente de Aristóteles, pero que van a dar origen a todo lo que es la química actual que tenemos nosotros. Y acá, entonces, estamos viendo que simplemente cómo se me puede presentar esa parte de las reacciones y cómo se me va a mezclar de manera equitativa, y voy a tener en los productos exactamente la misma cantidad de masa que en mis reactivos. Sea como sea que se me asocien, nunca voy a perder uno de esos elementos. Entonces, si se acuerdan, a esto era lo que le estábamos jugando la semana pasada cuando teníamos esa parte del balanceo de ecuaciones. Entonces, el balanceo de ecuaciones da respuesta a la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, que me dice que en una reacción química no pierdo absolutamente nada de lo que me entra en la misma reacción. La segunda ley preponderante es la ley de Proust, que habla de las proporciones definidas. Y esta ley de las proporciones definidas afirma que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en proporciones de peso fijas y definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos reactivos, siempre se me va a tratar de equilibrar a nivel de peso la reacción. Y en el caso, por ejemplo, del amoníaco, que tenemos muchas formas de obtenerlo, siempre vamos a tener exactamente la misma proporción a nivel de sus componentes, entre un 82,25% de nitrógeno y un 17,25% de hidrógeno. Entonces,
esa proporción de los pesos que vamos a tener en cada una de las sustancias siempre se va a mantener, sea cual sea la forma en la cual yo estoy obteniendo esta sustancia. Entonces, la ley de las proporciones definidas, sobre todo, da una herramienta muy grande para los químicos en búsqueda de cuál es la composición de las sustancias que tenemos en la actualidad. Entonces, ya empieza a ver, si nos damos cuenta, dos leyes, una conservación de la masa, ¿cierto? Y la otra, en qué proporción voy a encontrar cada elemento dentro de una sustancia. ¿Listo? Ahora, la ley de Proust no impide que dos o más elementos se formen o se unan de manera diferente o en varias proporciones para formar distintos compuestos. Por ejemplo, carbono y oxígeno pueden tener una proporción para el monóxido de carbono, pero también tienen otra proporción para el dióxido de carbono. Entonces, la ley de Proust no me evita o no me restringe a que dos elementos solo se me puedan unir en una determinada proporción, sino que me da la opción de ver en qué proporción se me están presentando y que se me formen varios compuestos diferentes. En 1805, Dalton empieza a hablarme de la ley de las proporciones múltiples. Si se acuerdan, Dalton, como les estaba mencionando, ya, si se dan cuenta, en 1808 es donde da la teoría atómica. En 1805 él empieza con las leyes en las cuales le van a dar como resultado ese modelo atómico que empieza a cambiar la química de lo que conocíamos a nivel de la alquimia a la química actual. Entonces, Dalton en la ley de las proporciones múltiples me menciona que cuando dos elementos se combinan para dar un compuesto, ¿cierto? Los pesos de un elemento que se combinan debe estar de manera fija en proporción al otro. ¿Qué quiere decir? Que no es caprichosamente que en algún momento se me va a dar que, vuelvo al ejemplo del carbono, que el carbono va a estar en un 60% con relación al oxígeno, pero en el otro puede estar en una relación casi de 70-30, sino que me habla que para cada compuesto que existe, la combinación va a ser siempre la misma. Entonces va a guardar una relación numérica. Esa relación numérica puede ser de 2-1, de 3-1, de 4-1. Y cuando hablamos de relaciones estamos hablando de esa proporción frente a un compuesto, frente a la cantidad que voy a tener del otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este ejemplo, entonces fijémonos que aquí podríamos tener como resultado que acá tenemos una proporción de 2-1, formándome dos compuestos con exactamente los mismos elementos, pero acá yo tengo que la proporción de este elemento es de 2 partículas frente simplemente a una. Estamos hablando mismos compuestos, pero diferentes sustancias generadas al final. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Estamos hablando de una molécula que está formada por exactamente los mismos componentes del agua, hidrógeno y oxígeno. Si nos vamos a dar cuenta, para que se forme el agua, 8 gramos de oxígeno son los que van a reaccionar con un solo gramo de hidrógeno. Pero en el caso del peróxido de hidrógeno, vamos a tener que son 16 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno que se va a utilizar para la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que la proporción en masa de oxígeno por gramo de hidrógeno entre el agua y el peróxido de hidrógeno es de 2-1. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el peróxido de hidrógeno vamos a gastar el doble de lo que estamos gastando de oxígeno para formar el agua. A esto es a lo que le llamamos una relación de proporción frente a lo que me propone Dalton en 1805 de las proporciones múltiples. ¿Listo? Esto de proporciones también se utiliza bastante
en la química orgánica, en la cual vamos a mirar también sobre todo ¿qué? Proporciones de carbono frente a cantidad de hidrógeno, frente a cantidad de oxígeno, frente a cantidad de nitrógeno en lo que son los compuestos orgánicos a nivel de química. Entonces, esta es una de las leyes que a veces uno utiliza muy indirectamente, pero que nos puede dar mucha información frente a lo que es un tipo de reacción. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué era lo que daba esto? Y como les estoy diciendo, acá ya estamos en 1808 frente a la parte histórica, pero los griegos siempre se hacían la pregunta era de que si era posible dividir la materia en pedazos cada vez más pequeños. Entonces, pues lo que les estaba mencionando ahorita, una corriente era la de Platón y Aristóteles en la cual la materia era infinitamente divisible, ¿cierto? Y ellos decían que eso era completamente falso, que la materia era única, no se podía dividir y solo se podía dividir en algo que Aristóteles explicó como la parte material y la parte metafísica. Entonces era la materia que es indivisible y el otro componente es esa parte metafísica, esa parte del alma que le daba función a todo lo que había. Entonces, en el caso de los seres humanos, entonces era lo que le daba el alma, la parte de hacia dónde iba el destino, entre comillas, de esa persona, qué iba a hacer, qué iba a aprender, ¿cierto? Pero si estábamos hablando de una silla, pues esa silla también tenía un alma y era servir para que uno se siente en ella. Entonces, esa era la teoría de Platón y Aristóteles. Ya Demócrito, ¿cierto? Entonces él habla de que la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles, ¿sí? Y a eso es a lo que llama átomo y ya después de 2000 años, Dalton vuelve y retoma esa acotación, esa palabrita átomo y vuelve a darle esa fuerza frente a lo que es la parte de los átomos, ¿cierto? Entonces fijémonos que acá, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues que teníamos a Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿cierto? Y los tenemos aquí en la parte más alta de lo que era la sociedad griega. Y tenemos a Demócrito, que aunque estaba con Leucipo y tenían también una creencia y una, ¿cómo decirlo? Como una especie de fama dentro de los griegos, pues no era mucha frente a la relación de lo que era Aristóteles y Platón. Entonces, esta relación es la que permite que ya se haya casi que por 2000 años eliminado o ocultado la teoría de Demócrito y hasta 1808 que empieza a dar Dalton como teoría atómica. Entonces, él empieza a dar todo su modelo atómico basado en que en las relaciones ponderales que mencionamos ahorita, ¿sí? Y la resume en los siguientes puntos. Entonces, la primera, la materia está compuesta por partículas indivisibles extremadamente pequeñas denominadas átomos. Ya, o sea, él coge y retoma a Demócrito y Leucipo. Además de esto, ¿qué tiene también en cuenta Dalton? Que existen diferentes clases de átomos, que cada clase posee su tamaño y propiedades características. Entonces vemos que ya él estaba, aunque su modelo es muy básico y es de una esfera, pues él está dando que cada átomo tiene unas características distintas y un tamaño distinto. ¿Listo? Y que cada clase de átomo distinto corresponde a un elemento distinto. Entonces, todos los átomos de un elemento dado siempre van a ser idénticos. Fijémonos que hay cosas que, inclusive siendo un modelo atómico tan rudimentario, tan básico como el que estaba dando Dalton, todavía manejamos. Por ejemplo, todos los átomos de un mismo elemento siempre van a ser idénticos, van a tener exactamente las mismas características. O sea, por más que haya avanzado la teoría atómica, seguimos manteniendo este punto 2 y punto 3 frente a lo que Dalton dio en su primera teoría atómica en 1808. ¿Qué dijo también Dalton en esta teoría atómica? Que los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí
mediante relaciones sencillas, ¿sí? Él hablaba de relaciones sencillas, ya nosotros estamos hablando de ¿qué? De enlaces químicos, ¿listo? Y la quinta, las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de los átomos. Y los átomos van a permanecer inalterados en cualquier transformación. Entonces acá él también me hablaba de qué, me hablaba de esa ley del octeto, que los átomos tienden a estar siempre en un equilibrio. ¿Listo? Entonces fijémonos que, ¿de qué me estaba hablando acá Dalton en el punto quinto? Entonces me estaba hablando de los tipos de reacción. Me estaba hablando de reacciones de combinación, ¿cierto? Reacciones de separación, en este caso podemos hablar de descomposición y de reordenación. Entonces acá podemos hablar de sustitución simple, sustitución doble, o inclusive podemos hablar de procesos de isomeración, en los cuales simplemente se reorganiza la partícula para formarme un compuesto distinto. Después de esto, entonces también empezamos a trabajar con lo que son símbolos y fórmulas, y a cada clase de átomos de la teoría de Dalton se le asignó un símbolo con diferentes orígenes. Entonces, dentro de la tabla periódica que la semana pasada la alcanzamos a ver, frente a características ya de los elementos, pues hubo algo de lo que cual no hablábamos, y precisamente fue esto de los símbolos. Entonces vamos a tener que los símbolos químicos vamos a tener que van a proceder o del latín, ¿cierto? O tienen el origen frente a un nombre de un país, y vamos a tener ese símbolo teniendo en cuenta esto. Ya además de estos, entonces, por ejemplo, también tenemos aquellos elementos que fueron nombrados dándole un honor o siendo, teniendo en cuenta que el nombre de una persona. Entonces, por ejemplo, el Mendelevio es teniendo en cuenta que a la persona que organizó como tal la tabla periódica, como lo vimos la semana pasada en clase, frente a pesos atómicos. Entonces, es dándole ese honor a Dmitri Mendeleev, y por eso hay un elemento que se llama el Mendelevio. Entonces, fijémonos que pueden proceder de latín, de símbolos relacionados con un país en el cual se descubrió o se le dio origen, ¿cierto? Porque digo se le dio origen porque acordémonos que hay elementos de la tabla periódica que solo se han encontrado a nivel de laboratorio, pero no se han encontrado en grandes proporciones dentro de la naturaleza. Y también existen entonces estos elementos que dan honor a un personaje científico importante. Ahora, cuando hablamos de moléculas, hablamos que es la cantidad más pequeña que puede existir de un compuesto y que va a conservar todas las propiedades de dicho compuesto, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar en un centímetro cúbico o un mililitro de agua que se va a dividir sucesivamente en mitades, entonces, si lo podemos hacer indefinidamente, solo una molécula de agua va a ser ¿qué? La mínima cantidad de agua posible. Ahora, esta molécula podría dividirse inclusive aún en ¿qué? En sus elementos iniciales. ¿Qué quiere decir? En hidrógeno y en oxígeno. Pero si los dividimos en hidrógeno y oxígeno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que estamos dejando de tener una molécula de agua a tener ya sus elementos iniciales. Entonces, cuando hablamos de molécula, hablamos que es la partícula más pequeña que podemos tener de materia, ¿cierto? De esa sustancia, sin llegar a separar sus átomos y obtener sus elementos iniciales. ¿Listo? Entonces, las moléculas de los compuestos siempre las vamos a relacionar por fórmulas. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de un señor que también es bastante importante. Y si se dan cuenta, estoy hablando de que de algunas cositas que básicamente podemos ir utilizando en algunos problemas de solución estequiométrico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las leyes volumétricas o hipótesis de Avogadro, vamos a hablar de qué? De esa transformación en la cual nos pueden preguntar cuántas moléculas de X sustancia hay en esta reacción química. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que estas leyes hipotéticas de Avogadro. ¿Listo? Ahora,
el problema de la asignación de fórmulas siempre fue uno de los problemas más grandes que mantuvo a los científicos trabajando durante bastante tiempo, ¿cierto? Si vamos a hablar frente a lo que se trabajó el siglo pasado, entonces se podía determinar por análisis químico el porcentaje en peso de cada uno de los elementos presentes en un compuesto, pero estas teorías, estas leyes que estaba trabajando Dalton, que estaban trabajando todos ellos, no era suficiente para asignar una fórmula. Pero en el momento en el que se conoce el peso de los átomos de los elementos, ya acá empezamos a poder dar ¿qué? Una fórmula química. ¿Listo? En el siglo XIX, perdón, empezamos a ¿qué? A sobre todo trabajar con todo lo que fue gases ideales, ¿cierto? O con gases. Y esta parte es quizás de las más importantes. ¿Por qué? Porque al trabajar con los gases, después se pudo extrapolar muchas de las cosas descubiertas en los gases a las demás sustancias y empezó a darse esto de Avogadro y de cómo formular químicamente. ¿Listo? Entonces, Davy inició experimentos con electroquímica, ¿cierto? Y ya, digamos que obtuvo fama sobre todo cuando empezó a trabajar con el gas de la risa, cuando trabajaba en el Bristol. Entonces, acordémonos que se conocían aproximadamente unas 10 sustancias gaseosas y las técnicas en las cuales podía realizar medidas de esos gases con alguna precisión. Entonces, ¿qué es lo que empieza a dar ya algunas conclusiones a nivel de los gases? Entonces, empezamos con Gay-Lussac, quien después de muchos experimentos con gases empieza a dar algunas de las leyes frente a los gases. Entonces, textualmente, ¿qué dice Gay-Lussac? Los volúmenes de los gases que reaccionan o se forman en una reacción química guardan entre sí una relación numérica sencilla siempre que todos los gases se midan en las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, empezamos a ver que a nivel de los gases, la presión y la temperatura van a tener una relación numérica frente a el comportamiento de los elementos, ¿cierto? Después de esto, entonces, ¿qué se puede decir? Que el volumen de un gas de hidrógeno más un volumen de un gas de cloro me va a dar dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Entonces, fijémonos que vuelvan a tener esta parte de la ley de la proporción de la masa de Lavoisier muy clara, ¿cierto? Entonces, hablamos de volúmenes de gas y volúmenes de productos, ¿cierto? Pero también, entonces, podríamos hablar de que si hablamos de dos volúmenes de hidrógeno con un volumen de oxígeno, vamos a tener dos volúmenes de vapor de agua. Entonces, fijémonos que ya empieza a ver que esto que me está hablando a mí de volúmenes me puede dar origen a otro término que la semana pasada estábamos hablando nosotros y era el término de moles, ¿cierto? Y ese término de moles después lo podemos extrapolar fácilmente a gramos. Entonces fijémonos que todo esto me empieza a dar esos orígenes frente a lo que trabajamos después en lo que son las proporciones estequiométricas. ¿Listo? Entonces, fijémonos que acá prácticamente me estaban dando que las fórmulas químicas, ¿cierto? Frente a esto, entonces, pues la teoría atómica no explicaba mucho la ley de Gay-Lussac de los volúmenes, sobre todo en cloruro de hidrógeno o en agua. Pero ya Dalton entonces daba una idea de cómo era la partícula de agua que era HO, ¿cierto? Entonces, esta idea de Dalton, pues no sigue las leyes de Gay-Lussac, ¿cierto? Las considera exactas, pero Avogadro es el que viene y dice,
Dalton tiene razón, Gay-Lussac tiene razón, no se peleen entre sí, sino venga y unamos sus dos conceptos para poder dar explicación a el comportamiento. Entonces, Amadeo Avogadro es quizás de las personas que más ha hecho frente a la química actual. Y él analiza la ley de Gay-Lussac, busca una explicación lógica a los resultados de él y empieza a proponer lo siguiente. Volúmenes iguales de gases medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura deben contener el mismo número de moléculas. Entonces, ya acá empieza él a decir, listo, Dalton tiene razón, ¿cierto? La composición va en estos elementos, pero lo que hablaba Gay-Lussac de los volúmenes también tiene una razón de ser y todo esto tiene una interrelación entre lo que es volumen, presión y temperatura. Entonces, fijémonos que ya empieza a darse algo y es que las moléculas, los gases, me funcionan frente a qué? A distintas variables de laboratorio. Volumen, presión, temperatura. ¿Listo? Y esta es la hipótesis de Avogadro frente a los gases. Como les estaba diciendo, Avogadro es el responsable de muchas de las cosas a nivel de química. Podemos hablar inclusive que parte de configuración electrónica es gracias a Avogadro. Si vamos a ver también la parte de esto de moléculas, bastante clara su participación, y en gases pues muy importante como tal, esa parte en la cual reconcilia las leyes que estaban dando dos científicos. ¿Listo? Ahora, que también empieza a sugerir, y este sí es un cambio impresionante que nos da ya luces a todos nosotros actualmente, y es que él sugiere que todos los gases elementales siempre están formados por moléculas diatómicas. ¿Listo? Y al tener estas sustancias diatómicas, entonces ya también me empieza a dar que esas características de los gases o de las sustancias gasosas en condiciones normales de laboratorio. ¿Listo? Entonces, si en condiciones normales de laboratorio se encuentran diatómicas, entonces vamos a empezar a tener que la relación o la forma en la que vamos a encontrar el nitrógeno es en N2, el hidrógeno en H2, el oxígeno en O2, el bueno, todas las sustancias gaseosas siempre las vamos a tener que de forma diatómica. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué me permite? Que las teorías de Gay-Lussac quedan probadas y empiezan a dar muchísimas más luces frente a cómo empiezan a relacionarse las moléculas o las partículas de los elementos para formar una sustancia, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la otra diferencia que da? Pues que el átomo de nitrógeno, que es N, me va a diferir a la molécula de nitrógeno, que es N2. Entonces, ojo acá con esto, que si se acuerdan, hace 8 días estamos solucionando un problema y estábamos teniendo que moles de oxígeno y estábamos hablando de O2. Y era muy diferente hablar. Yo les decía, pesa un átomo de hidrógeno, pesa 1,008, pero acá tenemos H2, entonces ya tenemos 2, pero tenemos 3 moles, entonces vamos a tener que son 6 gramos. Entonces, esto es lo que empieza a diferir entre un solo átomo de un elemento y una molécula del elemento. Entonces, la molécula de cualquier gas siempre la vamos a encontrar de manera diatómica. ¿Listo? ¿Cuál es la excepción a la regla? Como siempre, en toda ley hay una excepción. Y la excepción a la regla, pues son ¿qué? Son nuestros gases nobles, esos elementos del grupo 8A que están formados, ¿cierto? Por partículas simples, por dos o por más átomos del elemento. Entonces, estos gases nobles no solo están en forma de atómica, sino que pueden estar simples, dobles, triples. Entonces, ya los gases nobles van a tener un comportamiento diferente a los demás gases
dentro de los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Si seguimos entonces con este recorderis, ¿cierto? Estamos hablando de un recorderis muy dado a qué? A explicar algunos términos que de pronto, la semana pasada cuando empecé a explicar los ejercicios matemáticos, me di cuenta que estaban fallándonos y que era necesario retomar frente a esta parte de estequiometría. ¿Para qué? Para que podamos entender de dónde salen los datos de una fórmula química, de dónde salen los datos para solucionar un problema químico. Entonces, por eso estoy retomando estos temas para que nos vaya quedando más claro de dónde vamos a sacar esos datos y cómo los podemos utilizar. Entonces, nuestro tercer factor frente a cómo se fueron desarrollando esos avances en química y que me dieron origen a esa parte de la estequiometría, ¿cierto? Entonces, esa parte precisamente del peso atómico, de la ecuación química y de las relaciones estequiométricas o la estequiometría. Entonces, volvemos que en el siglo XIX, entonces, ¿qué se sabía? Se sabía que teníamos la teoría de Dalton, que ya la hemos mencionado ahorita bastante. También tenemos la hipótesis de Avogadro, ¿cierto? Y a partir de estas dos, entonces, ¿qué pasa? Que esto no nos permitía asignar fórmulas coherentes a los compuestos y no se había deducido un sistema para calcular los pesos atómicos. Entonces, fijémonos que aquí ya empezamos a mirar que esa parte de peso atómico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese concepto de masa atómica? Entonces, la masa atómica no la puede explicar la ley de Gay-Lussac, pero entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, perdón, la que me pasé acá, me devolvió la presentación, qué pena. Entonces, permítame, ya volvemos aquí al listo. Entonces, bueno, entonces acá vamos a, pero me devuelvo acá un poquito para explicarles bien esta parte. Entonces, la hipótesis de Avogadro es la que va a venir a trabajarme esta parte de la parte de los pesos atómicos, ¿cierto? Y él vuelve con que con esa hipótesis que daba de volúmenes iguales de gases medios a mismas condiciones de presión y temperatura deben contener el mismo número de moléculas. Pero, si se dan cuenta, no hablamos de ley, sino hablamos de postulado o de algo que era una hipótesis. Entonces, si hablamos de hipótesis, hablamos de que puede ser cierta o no puede ser cierta, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Avogadro? Que cuando él hablaba de molécula, pues no se sabía exactamente de qué era lo que estaba hablando. Segundo, Avogadro en ese momento no era tan conocido como los demás científicos que estaban. No tenía datos experimentales teniendo en cuenta algo, y es que Avogadro es quizás uno de los químicos más teóricos que hay. Entonces él teorizaba mucho, pero no tenía ningún dato experimental que comprobara lo que él teorizaba, ¿sí? Entonces, pues esto no le ayudaba mucho a tener una credibilidad, ¿cierto? Cannizzaro empieza a probar experimentalmente la ley de Avogadro, va a determinar pesos moleculares exactos, ¿cierto? Y empieza a dar esa diferencia entre átomos y moléculas, ¿sí? Y entonces, en base a esos cálculos químicos, entonces, él va a sacar pesos atómicos y pesos moleculares, ¿listo? Loschmidt en 1875 calcula lo que es el valor del número de Avogadro por primera vez. Entonces, él es el que va a calcular lo que inicialmente se conoció como número de Loschmidt, ¿sí? Pero da unas estimaciones no muy exactas frente a ese número, ¿cierto? Ya igual, en este siglo XIX, otros científicos empezaron a mejorar esa exactitud frente al valor del número de Avogadro y en esto se averiguó, por ejemplo, mucho en la molécula de agua. Entonces hablábamos que en 100 gramos de agua se contiene 11.1 gramos de hidrógeno y 88.9 gramos de oxígeno. Ya con esto, entonces, ¿qué pasaba? Que podíamos tener la relación para una fórmula, ¿cierto? Y entonces hablábamos que la relación de agua tiene 8 veces más oxígeno
que hidrógeno, ¿cierto? Entonces fijémonos que ya empezamos a tener una relación frente a los elementos. Además de esto, ¿cierto? Se dieron cuenta que el agua contenía 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Entonces concluyeron que la masa del oxígeno debería ser de 16. Entonces fijémonos que ya inclusive estábamos hablando de masa del oxígeno frente a la masa del hidrógeno. Y estaban haciendo cálculos matemáticos. ¿Sí? Si se dan cuenta, no estaban mirando otras características, sino solo estaban haciendo cálculos matemáticos para hallar estos pesos moleculares. ¿Listo? Y al principio al hidrógeno se le asignó un valor arbitrario de 1, ¿sí? Y actualmente, entonces hablamos de qué? Que el oxígeno, que el hidrógeno tiene un valor de 1 UMA y esa UMA corresponde a un 12avo de masa del carbono 12. ¿Listo? Entonces, acá si se dan cuenta estamos hablando ya inclusive cuando yo hablo de carbono 12 estamos hablando de isótopos. ¿Listo? Y esto lo hizo Cannizzaro frente a algunos elementos a nivel atómico. Entonces, a partir de este link que igual les voy a dejar con las presentaciones de las clases tanto del sábado pasado como esta, junto con las grabaciones, ¿cierto? Vamos a poder mirar algunas de esas características de el experimento de Avogadro, ¿cierto? Desde Cannizzaro. Entonces, ¿empezando a qué? Empezando a mirar la parte del gas y mirando la parte de los volúmenes. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, aquí simplemente les tengo los pantallazos de cómo pueden ustedes ir mirando ese volumen de los distintos gases, ¿cierto? Utilizando esta herramienta sencilla. Afortunadamente, digamos que la parte de la tecnología nos ha hecho que podamos utilizar parte de lo que podríamos hacer nosotros en laboratorio, pues a nivel virtual. No es lo mismo, pero podemos por lo menos experimentarlo un poco más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos hablar de qué? De que frente entre el helio y el argón, entonces podemos tener que a presiones atmosféricas distintas, ¿cierto? Perdón, a una presión atmosférica, pues el helio va a tener un volumen y el argón va a tener un volumen. Entonces fijémonos que esto ayudó también a qué? Precisamente a la parte de la masa, ¿cierto? Y a tener que, pues precisamente esta partecita de estos resultados que son las relaciones que hay entre un elemento y otro. ¿Listo? Listo. Entonces aquí voy a avanzar un poquito más. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Que mediante las fórmulas químicas se puede escribir cómo están reaccionando mis elementos para formarme una molécula, ¿cierto? Y adicional, pues entonces puedo dar un gráfico de cómo se me reorganizan mis elementos, mis átomos, para formarme nuevas partículas, ¿cierto? Y esto es lo que me da, ¿quiénes? Pues me dan Avogadro, Dalton, Lavoisier, entre otros, ¿cierto? Y adicional a esto, ¿cierto? Como estábamos hablando de volúmenes frente a lo que hablaba Gay-Lussac, ¿cierto? Entonces, pues también me está hablando de qué? Precisamente de cómo está compuesta la molécula frente al volumen de cada uno de los elementos. ¿Listo? ¿Esto a qué va a resultar? Pues va a resultar en que el número de Avogadro tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23, ¿cierto? Y que esto se le asigna a lo que es una UMA, una unidad de masa atómica. Y acordémonos que una unidad de masa atómica es una 12ava parte del peso del carbono 12. ¿Listo? Entonces, una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, fijémonos que aquí tenemos que en una molécula, en un átomo vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? Y en una UMA vamos a tener 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Dos valores importantísimos para tener en cuenta. ¿Listo?
Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que en un gramo fácilmente vamos a tener que 6.22 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la masa atómica en gramos, ¿cierto? Y lo podemos tener en moles también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en una mol vamos a tener los mismos 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Listo? Y pues acá entonces tendríamos el equivalente, por ejemplo, en esos gases que fueron los y elementos en los cuales se calculó esta cantidad. Entonces, fijémonos que dependiendo de de la masa atómica de cada elemento, ¿cierto? En UMAS, pues podemos calcular el número de moles en gramos mol, ¿cierto? A nivel de lo que es un cálculo estequiométrico. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos claros? Porque sé que les he venido metiendo algunas leyesitas y les he estado metiendo algunas partes matemáticas, pero quiero que quede claro. Si le preguntan a ustedes cuántas moles o cuántos gramos mol, ¿cierto? O cuántas moléculas hay en tantos gramos de hidrógeno, ¿cómo lo pueden hacer? Y es utilizando el número de Avogadro y teniendo en cuenta pues estos cálculos a nivel de lo que son gramos a moles. ¿Listo? Entonces, los escucho si están claros hasta el momento y si podemos continuar. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Listo, voy a asumir que el silencio es que no tiene ninguna pregunta, entonces continuamos con nuestra explicación. Frente a esto, entonces sucede algo y es que empiezan a aparecer isótopos. Entonces, los isótopos, acordémonos que son átomos de un mismo elemento que van a diferir en su número de neutrones. Al diferir en su número de neutrones, entonces, ¿qué va a pasar? Que si hablamos de la masa de un neutrón, estamos hablando de 1.0086 UMAS o 1.0086 gramos, lo cual quiere decir que el que haya un número de neutrones mayor en un átomo sin dejar de ser el elemento me va a empezar a diferir en su masa atómica en aproximadamente una unidad de masa atómica o un gramo. Entonces, estos isótopos van a empezar a tener características distintas frente a su elemento natural. La abundancia de lo que son los isótopos es impresionante. O sea, de cada átomo pueden haber innumerables isótopos y estos isótopos van a estar en diferentes lados de la naturaleza presentando diferentes características. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el peso atómico de un elemento se debe calcular en función de el promedio según la abundancia que haya de cada uno de los isótopos de un elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso atómico o masa atómica promedio, que es ese valor que vamos a tener en la tabla periódica, ¿sale de qué? Sale de la sumatoria del porcentaje de abundancia de cada uno de los isótopos, ¿cierto? Por la masa dividido 100. Y de acá sale ese peso atómico. Entonces, para nosotros dar el peso atómico que está en la tabla periódica, tenemos que tener el valor de todos los isótopos, en qué porcentaje de abundancia lo encontramos en la naturaleza, cuál es la masa de cada uno de los isótopos, ¿cierto? Entonces, fijémonos que es la sumatoria del porcentaje de abundancia por el elemento, por la masa, ¿cierto? Dividido 100. Este es el peso atómico, ¿cómo sale? Frente al examen del Express, ¿cuántas veces ha salido alguna pregunta de isótopos? Ha salido una vez o dos veces. En el examen de la Nacional han utilizado mucho lo que son los isótopos de iridio. En el Express también isótopos de iridio, carbono e hidrógeno. Son quizás como los que más utilizan.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que precisamente acá, cuando yo tengo un isótopo, voy a tener el elemento químico, en este caso acá tenemos el carbono, y acá donde está esta X, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar la masa atómica del isótopo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de carbono 12, carbono 14 o carbono 18, estoy hablando que el carbono, al ser el elemento número 6 de la tabla periódica, me debe tener en equilibrio 12 electrones, 12 protones, 12 neutrones. Entonces, la masa atómica, acordémonos que es la suma de neutrones y protones. Entonces, el carbono normalito es el carbono 12. Si yo hablo carbono 14, entonces fijémonos que si cada neutrón me aumenta en 1.08 o más o gramos la masa, entonces si yo hablo de carbono 14, estoy hablando de que ese carbono tiene 2 neutrones más que el carbono 12. Y si hablamos del carbono 18, pues entonces fijémonos que ya son 6 neutrones más, de los cuales vamos a hablar de los 3 isótopos de carbono. Esos 3 isótopos, si miramos cuál es el porcentaje de abundancia en la naturaleza, entonces ya me va a dar un valor. Esa masa de cada uno de los isótopos me da un valor también, y esa sumatoria me da la masa atómica promedio, que es la que me va a decir cuál es el peso de un átomo de carbono. ¿Listo? Ya fijémonos, masa atómica promedio igual a peso atómico en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, el peso atómico, ¿cómo lo estamos actualmente definiendo? Entonces, el peso atómico es el número de veces que un átomo es más pesado que un doceavo del átomo del isótopo carbono 12. ¿Por qué se toma el carbono 12? Porque si se dan cuenta, estamos hablando de una UMA de 1.0086. ¿Listo? Y el peso molecular, entonces me va a indicar cuál es el número de veces que una molécula es más pesada que ese mismo doceavo de átomo de carbono. ¿Listo? Entonces, acá, entonces si se dan cuenta, ya estamos solucionando una de las preguntas que la semana pasada me estaban haciendo de cómo se pasaba, ¿cierto? De moles a átomos. Entonces, fijémonos que aquí estamos mirando cuál es el peso de cada uno de los elementos, ¿cierto? Y cómo me empieza a funcionar lo que es la tabla periódica. ¿Listo? Ahora, entonces quiero que me participen, ¿cierto? Ahorita, si empezamos a mirar cómo serán estos cálculos matemáticos frente a la química. Entonces, hasta aquí hemos hablado de algún término, algún concepto que de pronto no les haya quedado muy claro. Entonces, quisiera que me colaboraran con esa respuesta. Como les estaba mencionando, pues este tipo de clases frente a lo que es química son mucho más fáciles de trabajar si las manejamos en clase, ¿cierto? Que no si de pronto las manejamos así virtualmente y mucho más teóricas, ¿cierto? Pero pues si participamos, pues es mucho más sencillo, mucho más dinámica la clase. Entonces, hasta aquí, ¿vamos claros frente a la información o hay alguna duda hasta acá? O sea, necesitamos que quede muy claro este tema. ¿Para qué? Para que en el momento que se enfrenten ustedes a un problema matemático, pues entendamos de dónde salen las variables. Esa es la parte principal de este tema. Que entiendan ustedes de dónde salen las variables y con qué es que vamos a trabajar. Entonces,
No sé si alguno, o sea, en este momento me dice que tengo 39 participantes, entonces me gustaría que por lo menos uno me dijera si está quedando claro o si necesitamos explicar algo más claro. Listo, Gina, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra presentación, ¿cierto? Para empezar a mirar que, pues precisamente esta parte de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares y cómo se dedujo esto frente a los temas. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando hablamos de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares, entonces hablamos de qué? Que ya a partir de todo lo que habían hecho ellos, del cálculo de Avogadro, de todo eso, si se dan cuenta hasta el momento, la pelea era si Gay-Lussac tenía razón, si Avogadro tenía razón, si Dalton tenía razón, ¿cierto? Johan, ¿qué pregunta tienes que me estás haciendo por el chat que no entendiste? Entonces, puedes prender el micrófono y hacemos la pregunta directamente para explicar el tema que no entendiste. Entonces, precisamente, esto es lo que yo les decía. Si uno no entiende, debe preguntar, porque lo más seguro es que uno piensa es que es una pregunta boba, pero pueda que sea una pregunta que tengan todos los 35, 39 participantes de la reunión y ninguno se atrevió a hacerla precisamente porque dijeron, este tema me parece que es bobo. ¿Listo? Entonces, Johan, exactamente qué parte no entendiste para poder explicar. ¿Listo, Johan? Bueno, mientras que Johan se decide a preguntar, entonces seguimos acá para trabajar. Profe, una Cuéntame. pregunta. ¿El isóbaro también tiene que ver con el isótopo? Listo, entonces ojo con esa diferencia, perfecto, gracias a que lo preguntaste. Entonces cuando tenemos un isótopo, acordémonos que son átomos del mismo elemento que van a diferir en su masa atómica por diferencia en el número de neutrones. ¿Listo? Profe, ¿y los isómeros? Isómeros, entonces cuando hablamos de isómeros hablamos que, listo, vamos, vamos por partecitas. Isótopos, diferencia de neutrones. Isóbaros, vamos a tener igual masa atómica, pero diferente elemento. Entonces, fácilmente un isótopo de un elemento puede tener la misma masa atómica de un átomo de otro elemento. ¿Listo? Eso es un isóbaro. Cuando hablamos de isómeros, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener compuestos o moléculas con la misma cantidad de átomos. Por ejemplo, eso se da mucho en química orgánica. Misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos, misma cantidad de oxígenos, pero se van a encontrar organizados de una manera diferente. Entonces, misma composición química, misma fórmula química, diferente estructura de organización. ¿Listo? Entonces, podemos tener exactamente la misma fórmula, pero podemos tener un grupo funcional distinto. ¿Sí? Entonces podríamos tener, por ejemplo, un aldehído y podemos tener de pronto un alcohol, ¿cierto? O podríamos tener un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces, vamos a tener la misma proporción de cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero vamos a tener una organización química estructural diferente para cada una. Eso es un isómero. ¿Listo? Profe, y una pregunta, o sea, aparte de que tienen podrían tener un grupo funcional diferente, ¿qué otro tipo como de cambio? Sé que es de estructura, pero no sé si se llama así o de otra manera. Listo. Entonces, sí, tiene que ver solo con la estructura. Puede inclusive ser del mismo grupo funcional. O sea, no necesariamente me cambia de grupo funcional. Por ejemplo, si hablamos de alcoholes, ¿sí? Aquí me voy a adelantar muchísimo en tema, pero te lo voy a explicar. Si hablamos de alcoholes, tenemos alcoholes primarios, ¿cierto? Alcoholes secundarios y alcoholes terciarios, ¿cierto? Entonces, el alcohol primario es aquel que tiene su grupo funcional en uno de los carbonos principales. ¿Qué quiere decir? En uno de los carbonos de los extremos de mi molécula carbonatada, ¿cierto? De mi hidrocarburo. Entonces, ese es un alcohol primario. Pero un alcohol secundario, mi grupo funcional puede estar en los carbonos centrales o del medio de mi cadena de carbonos.
Entonces, fácilmente yo puedo tener, por ejemplo, el propanol, ¿cierto? Entonces, propanol, met, et, prop son 3 carbonos, ¿cierto? Y yo puedo decir propanol y está en una de las partes de los extremos, el grupo funcional OH, ¿cierto? Pero yo puedo hablar del 2-propanol. ¿Qué quiere decir? Que el grupo funcional no está en los carbonos del extremo, sino que está en el carbono del medio. Si tú te das cuenta, la fórmula va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque vas a tener los mismos 3 carbonos, ¿cierto? Vas a tener el mismo OH y vas a tener los mismos hidrógenos que te están saturando esas partículas de carbono. Entonces, vas a tener exactamente la misma fórmula, pero estructuralmente el grupo funcional o está en el carbono del medio o está en uno de los carbonos de los extremos. Entonces, ahí tienes un isómero. Es un isómero del mismo alcohol, ¿cierto? No cambiaste el grupo funcional, sino que simplemente cambiaste la ubicación del grupo funcional dentro de la cadena de carbonos. Profe, ¿y Entonces, ese eso es un tipo isómero. de isómeros cómo se llaman? O sea, es que no, o sea, así como se llama grupo funcional, ¿cómo se llama ese? Cuando hablamos de isómeros, entonces podemos hablar de, bueno, es que aquí, si hablamos de isómeros, podemos hablar isómeros dentro de un mismo grupo funcional o isomeración, ¿cierto? Entre distintos grupos funcionales. Y el proceso de isomeración es tan complejo que inclusive, si te acuerdas cuando hablamos de azúcares, ¿cierto? De lo que eran carbohidratos por allá en biología, si te acuerdas, yo les hablaba mucho de esa isomeración entre los azúcares. Entonces es que la reorganización de algunas partículas que me puede dar origen a otra sustancia. Entonces, dependiendo de la reacción en la cual se dé ese proceso de isomeración, pues entonces estamos hablando de un tipo distinto de isomeración. Entonces ya nos tendríamos que tener algunos tipos, o sea, mirar cuál es la reacción que se está dando para hablar de qué tipo de isomeración se está dando. ¿Listo? Y Entonces, digamos, las de posición, o sea, las que cambian digamos, o entonces sea, sí, podemos digamos, tener que isomeración de posición, esa es, por ejemplo, la que te expliqué del alcohol. Ese es un isómero de posición, así ¿cierto? se llama, de Sí, posición. ese es un isómero de posición, ¿sí? Y cuando cambia el grupo funcional, pues entonces también estamos hablando de que es un cambio de posición, pero adicional es un cambio de grupo funcional. Entonces, Ok. podemos tener esa isomeración frente a qué? A que tenemos grupos funcionales muy parecidos, ¿cierto? Entonces, puede haber isomeración de posición o fácilmente una isomeración frente a grupos funcionales. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Isóbaros en grupos funcionales, no, el isóbaro como tal se da es en elementos. Entonces, qué puedo decir? Que, por ejemplo, el carbono 18 puede tener el peso atómico o la masa atómica frente a lo que es el elemento atómico número 9, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, los isóbaros solo se dan en elementos, porque isóbaro es que es un átomo de un elemento que tiene igual masa atómica a la de otra, siendo dos elementos distintos. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir los 3 términos así rapidito. Isómero, vamos a tener átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica, gracias a que tiene diferente número de neutrones. Isóbaros, átomos de elementos diferentes que pueden tener la misma masa atómica. ¿Listo? Entonces podemos tener un átomo de un elemento normal y un isótopo de otro elemento que tengan exactamente la misma masa atómica. Dos elementos distintos. Y lo que estamos hablando de eh, isómeros, ¿cierto? Que es cuando tenemos la misma fórmula química de una sustancia, pero puede haber diferencias o de posición de grupo funcional o puede haber cambios en grupo funcional. O sea, la diferencia es en organización de las moléculas dentro de la partícula. ¿Listo? No sé si ya les quedaron claros esos 3 términos, porque sí, este quizás es de los términos que nos toca tenerlo muy presente, porque a veces nos juegan con isótopo, isómero, isóbaro, y tenemos que tenerlo muy claro. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿podrías repetir el de isótopos? Es igual cantidad de átomos, pero ¿en qué? Listo, entonces vuelvo. Isótopo. Átomos de un mismo elemento. ¿Listo? Entonces voy a coger acá
la pantallita, que ya aprovechando que está en blanco, entonces voy a tenerla acá. Entonces voy a tener átomos de un mismo elemento. Voy a tener el hidrógeno, ¿cierto? Entonces acá yo tengo átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y en este caso, entonces voy a tener el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. ¿Listo? Entonces, este tiene una masa atómica, ¿cierto? ¿De qué? De 2. Este va a tener una masa atómica de 3 y este va a tener una masa atómica de 4. ¿Qué me quiere decir esto? Acordemos que la masa atómica, ¿cierto? Es igual a la suma de protones, ¿cierto? Más neutrones, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar la P, entonces protones más neutrones, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué puedo inferir yo? Pues que aquí este átomo de hidrógeno, ¿cierto? Tiene un protón, ¿cierto? Y vamos a tener un neutrón, ¿cierto? En este caso voy a tener, ¿cuántos protones? Entonces el protón siempre va a ser igual porque estamos hablando de que es el átomo de un mismo elemento, ¿cierto? Pero lo que me va a cambiar son los neutrones. Entonces acá yo voy a tener 2 neutrones y acá en este voy a tener 3 neutrones. ¿Listo? Entonces, este es el que yo conozco como hidrógeno, ¿cierto? A este lo voy a conocer como el dihidrolio. Me perdonarán la letra, pero es complicadísimo escribir bonito con el mouse, ¿cierto? Y a este es el que vamos a conocer como el tritio. Entonces, estos son isótopos, ¿sí? Átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica gracias a ¿qué? Gracias a una diferente cantidad de neutrones. Isóbaro. Entonces, yo puedo tener acá un átomo de helio, pues, ¿cierto? Y el átomo de helio, ¿cierto? Entonces, el helio es el elemento atómico número 2, ¿cierto? Entonces, su masa atómica va a ser de 4. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 protones, ¿cierto? Y se supone que, como el átomo es equilibrado, vamos a tener 2 neutrones. Entonces, su masa atómica va a ser de 4, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, acá yo tengo un isótopo del hidrógeno que me va a pesar 4 también. Entonces, el tritio es un isóbaro del helio. ¿Listo? Esa es una característica o un ejemplo de un isóbaro. Entonces, fijémonos, átomos de elementos distintos que van a tener ¿qué? Igual masa atómica. ¿Listo? Y isótopos, entonces, perdón, isómeros, entonces podemos tener todo lo que son ¿qué? Reacciones entre cadenas de carbono, ¿cierto? Entonces acá yo puedo tener, por ejemplo, un OH, ¿cierto? Pero este va a ser un isótopo, perdón, un isómero de este, por ejemplo, que era el que les estaba explicando yo ahorita. Entonces fijémonos que este es un isómero, ¿cierto? De posición. Tenemos mismo grupo funcional, mismos componentes. Obviamente acá me falta saturar todo el carbono, pero tenemos que lo que me cambia es la posición del grupo funcional OH. Entonces, esos son los 3 temas que estábamos trabajando. No sé si de pronto así con ese ejemplito me quedó un poco más claro que lo que teníamos ahorita. Entonces, si me hacen el favor de confirmarme si ya de pronto les quedó claro o si explicamos de alguna otra manera.
Listo. Entonces, les agradezco si por el chat o por... ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, ¿les parece si continuamos? Y de pronto más adelantico, si vuelve a salir alguna duda, la solucionamos de una vez. ¿Listo? Entonces, estábamos en esta parte de deducción de fórmulas, ¿cierto? Y a nivel de fórmulas, entonces podemos tener precisamente fórmulas empíricas o fórmulas moleculares. Entonces, cuando hablamos de estas fórmulas, vamos a mirar qué es la manera en la cual vamos a expresar la clase de átomos que vamos a tener en una molécula, ¿cierto? Y acá, entonces, podemos tener cómo se va a dar una fórmula molecular, ¿cierto? Que es este ejemplo que estamos teniendo acá, ¿cierto? O cómo se da en un número absoluto la relación entre ellas. Entonces, fijémonos. Empírica con un número relativo de qué elemento está formada, molecular, ¿cierto? Cómo está organizada mi molécula. Y cuando me da un número absoluto, pues es que qué cantidad de carbono, qué cantidad de hidrógeno tengo yo dentro de mi molécula. ¿Listo? Entonces, fijémonos que ya empezamos a mirar cómo se me van a dar esas fórmulas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que conocer la composición porcentual, y si conocemos la composición porcentual, podemos conocer la fórmula empírica. Entonces, podemos tener primero el porcentaje de masa de los elementos, ¿cierto? Ese porcentaje de masa lo vamos a suponer en una muestra que contiene 100 gramos siempre, ¿cierto? Y los gramos de cada elemento son los que vamos a calcular usando los pesos atómicos. Ahora, después de que usamos los pesos atómicos, vamos a encontrar que las moles que tenemos de cada elemento. ¿Listo? Y ya cuando tenemos la cantidad de moles de cada elemento, podemos calcular esa relación molar, ¿cierto? Y esta relación molar es la que me da la fórmula empírica. Entonces, ¿esto qué me da? Que con la fórmula empírica fácilmente podemos nosotros llegar a una fórmula molecular. Entonces, la fórmula empírica por un número entero me da fórmula molecular. ¿Listo? Esto tiene que ver mucho con lo que es el concepto de mol y de número Avogadro. Entonces, cuando hablamos de mol, entonces estamos hablando del latín moles, que significa una masa. ¿Listo? Y el término molécula es la forma diminutiva que significa una masa pequeña. Entonces, fijémonos acá esa diferencia entre mol, molécula, porque a veces nosotros jugamos entre moles, moléculas y átomos y es indiferenciado. Entonces, mol, una masa, molécula, una masa pequeña. ¿Listo? Si hablamos de mol, entonces hablamos que una mol se define como la cantidad de materia en átomos, en moléculas o en iones que contienen 12 gramos del carbono 12. Entonces, acordémonos que siempre vamos a estar jugando en esta relación de una doceava de peso del carbono 12 o 12 gramos del carbono 12, que es lo que me da 1. ¿Listo? ¿Y por qué se le toma precisamente ese valor al carbono? Ya que si hablamos de 2 unidades de masa atómica o más, resulta que coincide exactamente con la masa atómica ¿de qué? Del hidrógeno, ¿cierto? Y si se dan cuenta, pues va a coincidir casi que con el peso atómico, aunque ese término peso atómico pues es erróneo. Creemos que hablamos de masa atómica y si hablamos de tabla periódica, hablamos que ese peso atómico es la masa atómica promedio de todos los isótopos. Entonces, fijémonos que tenemos que ir mirando que hay términos que desafortunadamente se manejan mal. Estamos hablando de peso atómico, pero como tal hablamos desde una propiedad que es la masa atómica. ¿Listo? Simplemente por algo que hablamos la clase pasada, acordémonos que el peso ¿qué es la masa por la gravedad. Entonces, acá ya estamos teniendo en cuenta que nosotros no estamos en ningún momento tomando la gravedad como variable para calcular esto, sino que estamos teniendo en cuenta es las masas y porcentajes de abundancia de los isótopos. Entonces hablamos de masa atómica. ¿Listo? Ahora, si hablamos de moles, entonces hablamos que esa misma mol, ¿cierto? En cantidad de átomos tiene exactamente esa constante o ese número de Avogadro a nivel de átomos. Entonces estamos hablando de ese 6,022367 por 10 a la 23, que ustedes fácilmente lo pueden estar utilizando como 6,023
o inclusive en algunos casos no falta el que utiliza 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué le sugiero yo? Utilicémoslo como 6,022 por 10 a la 23 o 6,023, aunque el 0,23 no me parece que sea una aproximación muy adecuada, ya que el siguiente número es un 1, no es un 8 o un 9. Pero pues ese es el número que por lo general uno utiliza dentro de los cálculos matemáticos. Entonces puede utilizarse 6,022 o 6,23 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿sí? Y este número es el que, aunque Avogadro no lo propuso y digamos que él llegó, fue a un cálculo un poco inexacto, pues después de todo le dieron el nombre de número de Avogadro frente a lo que fue el cálculo, porque él fue el que comenzó a hacer esa medición. ¿Listo? Listo, acá simplemente una broma de cómo Avogadro estaba contando el número de moléculas de un mol. ¿Listo? Entonces, en definitiva, ¿qué es un mol? Entonces, un mol contiene 6,02, por lo que le estaba diciendo, por 10 a la 23 unidades de materia físicas o reales, o sea, átomos, moléculas o iones que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, es un número demasiado grande, ¿cierto? Entonces, pues acá, digamos que les traigo un ejemplo, y es que si se esparciera ese mismo número de canicas sobre la superficie de la Tierra, pues entonces se formaría una capa de casi 5 kilómetros de espesor. Entonces, esa es más o menos la proporción de átomos, moléculas o iones que hay en una mol, según lo que Avogadro nos dijo. ¿Listo? Entonces, fijémonos que es un número bastante grande como para imaginárnoslo, pero pues muy correcto. Johan, ahora sí te escucho. Una pregunta, una preguntita. Digamos en el átomo del amor, digamos ahí cuando sale la ecuación que tienes que esa ecuación es de que, o sea, ahí de qué se hace, se multiplica todos los elementos que se tengan en cuenta o simplemente los que ya aparecen asignados. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque en la primera parte se te escuchó entrecortado y no te alcancé a escuchar bien. O sea, te escuché la parte de la fórmula, pero no te escuché la primera parte. Por favor, Johan. Si me la puedes repetir para contestártela bien. Sí, Johan. Ahorita me coloco el otro audífono para ver si te puedo escuchar mejor. Listo. Johan, te escuché la parte de la pregunta frente a la fórmula. Este número que estamos utilizando acá lo vamos a multiplicar según la estructura a la cual estemos midiendo una mol. Si yo estoy midiendo una mol de agua, tengo que tener en cuenta el peso molecular de una molécula de agua y tengo que tener en cuenta que, pues precisamente este numerito que me está dando Avogadro. ¿Listo? Entonces, acordémonos que una mol es igual al peso molecular de la sustancia. Entonces, yo tengo que saber cuánto pesa, digamos, en el agua, cuánto pesa el oxígeno, cuánto pesa el hidrógeno, y ahí yo tengo ya el valor de una mol de agua en gramos, ¿cierto? Y teniéndolo en gramos, si a ti te preguntan cuántas moléculas hay en tantos gramos de agua, pues entonces acá podemos ir avanzando en algunos cálculos básicos, como puede ser una regla de 3. Entonces, 116 gramos de agua, yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, en 8 gramos de agua tengo tantos átomos o moléculas. Eso es lo que tenemos que definir. Entonces, por eso era importante lo que les estaba diciendo primero, que en una mol contenemos esta cantidad de átomos, moléculas o iones, ¿sí? Si me difiere la cantidad de moles, pues entonces tengo que o multiplicar el número de moles por el número de Avogadro o dividir el número de Avogadro por la cantidad de moles que me estén dando. Si a mí me dicen, yo tengo 0,5 moles pues yo ya sé que no tengo una mol. Debo tener la mitad de átomos o moléculas frente a la cantidad que se tendría en una mol. Por eso lo importante es que siempre definir en qué peso o eh, cuál es el equivalente en gramos de una mol, ¿sí? Entonces, si yo sé que la molécula de agua me va a pesar 16, entonces
ese peso va a ser el valor de la molécula de agua. Entonces, ya aquí vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener de pronto esa Ya, carrera. ya, ya, ¿Listo, Johan? bueno, para preguntarle, digamos acá en esta molécula, sí, sí, Cuéntame, Johan. qué pena, es que se trabó la llamada, entonces no me funciona. Tranquilo, Johan. Bueno, ¿Te escuchamos? eh, Johan, eh, si quieres, haz la pregunta por el chat, a ver si te la puedo contestar. ¿Listo? Ya que veo que tienes problemas con micrófono, entonces hagámosla por el chat y yo te contesto la pregunta. ¿Listo? Profe, ¿no podrías proponer que pregunta que... Dime, no te escuché también entrecortada la pregunta. Qué pena. O sea, ¿no podrías proponer una pregunta o sea, que saldría, una pregunta que tal vez salga en el ICFES, no sé, alguna pregunta sobre los moles? De ¿No eso, si podrías? quieres, lo hacemos. Si quieres, lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, entonces escribámosla por aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántas moléculas hay en 36 gramos de agua? Teniendo en cuenta que el hidrógeno me va a pesar 1, ¿cierto? Y el oxígeno me pesa 16, ¿cierto? Listo. Estos son los datos que fácilmente les pueden dar a ustedes frente a un problema en el examen, ¿cierto? Entonces tenemos acá ya esa pregunta. ¿Listo? Entonces, acordémonos. Primero, tenemos que saber a cuál es el equivalente en gramos de una mol de agua, ¿cierto? Y acordémonos que eso lo sacamos, ¿qué? A partir de la fórmula del agua. Y la fórmula del agua, entonces, ya tenemos que es, ¿qué? H2O. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿cierto? Con esto ya saco yo que el peso molecular en unidades de masa atómica, ¿cierto? O en gramos mol, que es lo que yo necesito para mi problema. ¿Listo? Entonces, ¿lo hacen ustedes o quieren que se los explique? No, profe, Yo preferiría que eso Marcelo explique. Listo, entonces, fíjate bien que yo tengo acá, entonces, primer dato que saqué, lo saqué de mi fórmula, ¿cierto? Entonces tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno me va a pesar ¿cuánto? Me va a pesar 1, ¿cierto? Pero como tengo dos átomos, entonces lo voy a multiplicar por 2. Y acá, entonces, digo que el hidrógeno me está pesando 2. Y de oxígeno, ¿tengo qué? Que tengo apenas un átomo, ¿cierto? Y mi oxígeno va a pesar 16. 16 por 1 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 16. Entonces, la suma para saber en gramos cuánto me pesa una mol de agua, ¿cierto? Entonces, me da este cálculo. 16 más 2 me da 18. Esto equivale a ¿qué? A una mol, ¿cierto? Y yo sé que en una mol hay 6,022 por 10 a la 23, ¿cierto?
átomos o moléculas, ¿cierto? Y me están preguntando que cuántas moléculas hay en 36 gramos de agua. Entonces, yo ya tengo claro que 18 gramos son una mol. Entonces, tengo que mirar si en una mol tengo 16 gramos, perdón, 18 gramos, ¿cierto? Entonces, en 36 gramos, ¿cuántas moles tengo? Entonces acá es 36 por 1 dividido 18. Entonces esto es 36, pero aquí no me escribió, sobre 18, ¿cierto? Esto me da igual a ¿cuánto? Me da igual a 2, ¿cierto? Entonces me da igual a 2 moles. Entonces, si yo en una mol tengo 6.022 por 10 a la 23, en 2 moles, ¿qué voy a tener? Pues ese 6.022 por 10 a la 23 por 2, ¿cierto? Que son mis moles, átomos o moléculas. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es resolver esta multiplicación que me viene dando 12,44 por 10 a la 23, 10 a la 46, ¿de acuerdo? Profe, eso se puede calcular en la calculadora. ¿Y cómo se Sí, hace? sí se puede hacer. En la calculadora ustedes tienen la opción de exponente. Entonces les va a aparecer el 6.023, le colocan el exponente y le colocan 23. No le coloquen el 10, sino coloquen el 23. En el momento de colocar exponente, por lo general en las Canon tiene una letra, una tecla que dice EXP. Entonces, esa apenas la sospechan ustedes, les coloca el por 10 y ustedes simplemente escriben la potencia. Entonces, lo colocan por 23 y les va a salir en la calculadora también el 12,044 por 10 por y les aparece el numerito, el 23, el 46. Entonces ya saben ustedes que es por 10 y al exponente al numerito que les está dando. Eso se calcula a nivel de calculadora. ¿Listo? Entonces, primero es el número de Avogadro y el siguiente número es Exacto. con Entonces que lo escriben multiplico. ustedes, permíteme borro acá esto que les acabo de explicar, ¿cierto? Y entonces escriben ustedes el número de Avogadro, ¿cierto? Le van a dar en la tecla EXP y le escriben 23. Entonces el número de Avogadro es 6,023, por ejemplo, ¿cierto? XP les escribe, o sea, es el equivalente a escribir por 10 y el 23, pues entonces se los está elevando acá a la potencia. Es eso. Entonces, en la calculadora sí se los ayuda a calcular fácilmente. Ahora, en el examen les colocan, pues simplemente ustedes miran que corresponda la multiplicación, lo que estábamos haciendo así, no les van a colocar por 1.5, por 8,3, no, les colocan por 2, por 3, por 4, y ustedes pues fácilmente pueden hacer ese cálculo de 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, y fácilmente lo van a sacar. ¿Listo? Si es 0.5 moles, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque 0.5 es igual a que ustedes multipliquen por 1/2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a hacer una división en 2. Entonces es mucho más fácil. Entonces, siempre que les digan 0.5, ustedes saben si es 0.5 moles, entonces no tienen que multiplicar, sino que tienen que dividir por 2. O simplemente hacen la multiplicación, pero hacen la multiplicación por 1/2. Y para multiplicar por 1/2, pues entonces multiplican el valor que tengan por 1 y lo dividen por el 2. Entonces, acá tienen un truquito, digamos que ese sí lo utilizo yo bastante para matemáticas y es ese. Siempre que yo tenga que multiplicar por 0.5 es igual que 1/2, tengo que dividir por 2. Si me dicen, por ejemplo, 0.2, yo sé que esto es igual a 1/5, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, la división en 5. ¿Sí? Entonces, acá empieza el juego de
los fraccionarios y la famosa ley de la oreja, que uno la puede utilizar en cualquier momento y sobre todo si está solucionando parte matemática. Es quizás de lo más, ¿cómo decirlo? De lo más fácil y de lo más práctico para hacer este tipo de cálculos. ¿Listo? Entonces, pues espero que les haya quedado más o menos claro esta parte de moléculas, moles. Es un punto fácil, pero igual, pues como les decía, la semana pasada con el solo problemita que solucionamos, vi que teníamos algunos problemas frente a términos como estos. Entonces, por eso decidí hoy de pronto irme más largo, pero que quede claro de dónde sale cada cosa que les puede salir a ustedes en una pregunta. ¿Listo? Entonces, continuando, entonces acá simplemente es una representación de lo que es una molécula de agua y cómo se vería una mol de agua si estuviera hecha en dibujitos de moléculas. Entonces, fijémonos que esta es la diferencia entre una sola molécula de agua. Acordémonos que una molécula es la parte más pequeñita, ¿cierto? La masa más pequeña que yo puedo tener de una sustancia sin que se me divida en los elementos iniciales. Y acá, si yo hablo de una mol, pues entonces fijémonos que una mol está compuesta por el 6,022 por 10 a la menos 23 moléculas. Entonces acá inclusive creo que hay menos moléculas de dibujitos de las que podrían haber, pero pues es algo como para que ustedes se hagan una idea entre la diferencia de una molécula a una mol, para que no las vayamos a confundir. ¿Listo? Continuamos con leyes de los gases. Esto de leyes de los gases, voy a ser muy sincero, la parte de las preguntas a nivel del examen es simplemente frente a la ecuación de gases ideales y de pronto el resolver una incógnita en la cual les dicen averigüe la presión, averigüe el volumen, averigüe la temperatura. Entonces es simplemente despejar el valor que no se conoce con todos los demás datos que sí se conocen. Pero igual vamos a mirar esta parte de las leyes de los gases que también se trabajan bastante. Entonces, cuando hablamos de leyes de gases, estamos hablando que comenzamos con la ley de Boyle. Boyle la descubrió en 1662 y cuando hablamos de esto, que Boyle es el que se lleva el, el título, ¿cierto?, de la ley, pues Marriott también llega a las mismas conclusiones y ella no publica sus trabajos sino hasta 1676, entonces unos años después. Ya después, entonces, en algunos libros sí le dan el crédito de decirle la ley de Boyle y Marriott, pero pues en la mayoría de los libros de química siempre se va a utilizar la ley de Boyle. ¿Listo? Y la ley de Boyle va a establecer que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Entonces, fijémonos que aquí vamos a estar jugando siempre con estas tres variables: presión, temperatura y volumen. Entonces, la ley de Boyle me habla de ¿qué? De temperatura constante, que quiere decir que esta es la variable que no me interesa para desarrollar algo con ley de Boyle, porque la temperatura siempre va a ser la misma. Pero me habla que cuando se aumenta la presión de un gas, ¿qué va a pasar? Que el volumen del gas va a reducirse. ¿Listo? Y si disminuye la presión, el volumen se va a aumentar. Entonces, eso es lo que me dice la ley de Boyle. ¿Listo? Entonces, lo que les está diciendo, si la presión aumenta, volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la ley o sea, con esta ley de Boyle que también se mantiene, y es que si la cantidad del gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre va a tener el mismo valor. Entonces, fijémonos que acá vamos a empezar a calcular cosas a nivel de los gases bastante interesantes, ¿cierto? Listo. Entonces, la expresión matemática, ¿qué es? Presión por volumen igual a temperatura. ¿Listo? Después de esta ley, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se
pueden expresar frente también a lo que es los dibujitos, ¿cierto? Importante que tengamos en cuenta que el volumen y presión va a variar dependiendo de qué, pues dependiendo de la variabilidad. Entonces acordémonos que acá las variables son presión y volumen. Entonces fijémonos que aquí tenemos un ejemplo de un piñón en el cual tenemos cuando hay compresión del piñón que va a aumentar la presión a nivel de atmósferas y el volumen pues va a disminuir. Entonces vemos que esa es la explicación de por qué son inversamente proporcionales. Entonces, importante a nivel de estas fórmulas, el mirar cómo vamos a analizarlas. Presión y volumen inversamente proporcionales. ¿Listo? La ley de Gay-Lussac me habla frente a la relación entre presión y temperatura cuando el volumen es constante. Entonces, fijémonos que aquí lo que no me va a tener en cuenta las variables va a ser el volumen. Entonces, voy a tener presión y temperatura. Y acá, entonces, vamos a tener que también tiene una relación inversa. Si yo aumento la temperatura, perdón, directamente proporcional. Si yo aumento la temperatura, me va a aumentar la presión. Si disminuyo la temperatura, me disminuye la presión. Y esta, entonces, siempre me está hablando que Gay-Lussac me trabajaba con recipientes cerrados, siempre con el mismo volumen. Entonces, acá vamos viendo cómo se va dando. Entonces, recuerdo acá, me vuelvo acá, presión y volumen, ¿cierto? Entonces, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿cierto? Y lo que es temperatura y presión son directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que la presión sobre la temperatura, eh, vamos a tenerlo que es igual a mi volumen constante. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, acá voy a adelantar un poquito más para... Y vamos a qué? Vamos a esa fórmula de los gases ideales, que es a la cual se llegó gracias a estas dos leyes que tenemos, a la ley de Boyle y a la ley de Gay-Lussac. Y es que, ¿qué tenemos? Las ecuaciones en las cuales volumen es igual a la presión, ¿cierto? Bueno, tenemos las tres leyes, perdón. Y vamos a ver que la ley me tiene que, primero, número de moles del gas, la presión, la temperatura y el volumen, ¿cierto? Ahora, esto siempre se me va a mantener constante. Entonces, acá tenemos lo que es las moles del gas, la presión que se va a ejercer, ¿cierto? La temperatura y el volumen. La ley de los gases ideales, entonces, ¿qué me dice? Entonces, aquí me voy a adelantar bien. Y es que esa ley es igual a presión por volumen igual a el número de moles del gas por una constante de los gases ideales que es, aquí los voy a anotar, de 0,082, ¿cierto? Por la temperatura, y esta temperatura está expresada en grados Kelvin. ¿Listo? Ahora, esta fórmula, ¿cierto? De los gases ideales, entonces me habla de que la constante es esta R, y esa R, entonces como les decía, ya es un valor determinado que me dan los gases ideales, ¿cierto? Entonces, este 0,082 átomos por litro sobre molécula por grados Kelvin son los que me van a servir como constante, donde las variables van a ser la presión, el volumen, el número de moles del gas y la temperatura. Entonces, fácilmente, ¿qué me pueden dar a mí en un problema de estos? Me pueden dar la presión, me pueden dar el volumen, me pueden dar la constante de los gases ideales que ya la conozco, me puede estar la temperatura y me pueden estar preguntando cuál es el número de moles del gas que me está dando. O me pueden estar preguntando la presión, o me pueden preguntar el volumen, o me pueden preguntar la temperatura. Entonces, ya aquí tenemos cómo podemos despejar una pregunta frente a los gases.
Y pues simplemente me dan así esos valores. El valor de PBNRT es de tanto, entonces, listo, yo ya puedo despejar el resto de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, importante que nos la sepamos. Presión por volumen igual a número de moles por constante de los gases ideales por temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? A mí me la enseñaron de una manera que se me quedó y nunca se me olvidó, que fue palomas volando igual al número de ratones trotando. O profesor vago nunca revisa tarea. Entonces, son asociaciones que les pueden servir a ustedes para que para acordarse cuál es la fórmula de los gases ideales. ¿Listo? En este tema, si se dan cuenta, no me detengo mucho precisamente. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo que les estoy mencionando acá. Despejar los datos que yo tengo frente a una fórmula que ya me dan. Entonces, siempre me van a dar todos los componentes de la fórmula PV igual a NRT y me falta uno y yo tengo que despejarlos. Entonces ustedes ya saben que si pasa de multiplicar a un lado, al otro lado igual va a dividir y pues esos despejes de fórmulas sí ya es algo matemático que ustedes dominan muy claramente en este momento. ¿Listo? Entonces ya eso a nivel de gases. Ahora, a nivel de cálculos estequiométricos, entonces tenemos que partir de esto, que la estequiometría viene de un origen griego, ¿cierto? Y latín, en el cual me habla de qué? Me habla de estequión, que es elemento, y metron, que es medida. Entonces es medida de un elemento, ¿cierto? Y estas medidas pues las podemos dar en qué? En las distintas unidades en las cuales puedo dar una medida frente a un elemento. Entonces, los cálculos estequiométricos tenemos que tenerlos en cuenta a partir de las cantidades de sustancia que reaccionan frente a las cantidades de sustancias que se producen. Además de esto, tengo que tener muy en cuenta lo que son ¿qué? Los símbolos y fórmulas químicas, ya que esto me puede ayudar a esquematizar las fórmulas, ¿cierto? Entonces acá, bueno, aquí se me corre un poquito la fórmula, ¿cierto? Pero ustedes saben que la flechita va acá a este lado y tenemos una fórmula química perfecta, ¿cierto? Tenemos a este lado, al lado de la flecha, los reactivos y tenemos al otro lado de la flecha los productos, ¿cierto? Entonces, esta flecha es lo que en matemáticas es un igual, es una igualdad. ¿Listo? Y acá entonces tenemos que, ¿cómo podemos analizar una fórmula química? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que dos moléculas de hidrógeno me van a reaccionar con una molécula de oxígeno y me van a producir dos moléculas de agua. ¿Listo? Y lo que estábamos hablando la clase pasada, que hicimos algunos ejercicios frente a balanceo de ecuaciones, que era que precisamente que en una ecuación química tenemos que tener en cuenta que no se crean ni se destruyen átomos, sino que la cantidad de números o elementos de un lado debe ser igual a los elementos del otro lado de la flecha, de lo que les estaba mencionando. Una ecuación química es una igualdad. ¿Listo? Y si se satisface eso de que al lado y lado tengamos el mismo número de elementos, pues se satisface lo que es la ley de la conservación de la masa y hablamos que esa ecuación está ajustada o está balanceada. ¿Listo? Y para balancear, aquí igual estoy retomando porque veo que hoy tengo muchos más participantes de los que teníamos la clase pasada. Entonces, nunca podemos modificar los subíndices de una reacción porque estaremos modificando ¿qué? La sustancia. Entonces, tenemos que modificar es la cantidad de moles que tenemos dentro de la reacción, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Lo que vamos a balancear es que entonces, primero vamos a ajustar los elementos que se encuentran en una sola molécula, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a ajustar carbono, hidrógeno, ¿cierto? Y después, por último, siempre vamos a dejar ¿qué? Vamos a dejar mi oxígeno. ¿Listo? ¿Qué símbolos vamos a encontrar de pronto en una balanceo de ecuaciones que de pronto en la clase pasada no explicamos? Vamos a encontrar el símbolo G, L, S y AC. Entonces vamos a tener gas, líquido, sólido o disolución acuosa. Entonces, estas nos van a decir en qué estado
vamos a tener esas sustancias dentro de la reacción química, ¿sí? Y adicional, entonces, podemos tener que si se forma un sólido como producto, se puede tener la flecha hacia abajo para indicar que esa sustancia se va a precipitar. Si tenemos la flecha hacia arriba, ¿qué vamos a tener? Que esa sustancia no se me precipita, sino que se me va a evaporar. O sea, va a salir de forma gaseosa y por lo general se va a perder en una reacción en laboratorio, ¿cierto? Entonces también me puede estar dando origen a qué? A que puede estarse dando una reacción exotérmica en la cual se puede estar liberando gas. ¿Listo? Esa puede ser, digamos, algunas de las cosas que tenemos en las ecuaciones después de ajustarlas. ¿Listo? Y acá, entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Pues nos permite que con las fórmulas podemos hacer esos cálculos a nivel de ecuaciones químicas. Entonces, la parte del concepto de mol que hemos venido trabajando es la que nos va a permitir cuantificar en gramos, inclusive en litros, porque acordémonos que tenemos una fórmula por allá de las propiedades de la materia que dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si yo tengo la densidad y tengo la masa, puedo expresar ese término en volumen. Entonces, me pueden estar dando litros de agua, pero yo puedo expresar el agua en litros, pero lo puedo expresar en gramos y lo puedo pasar inclusive a moles, ¿cierto? Entonces, si me pesan 15 litros de agua, pues yo puedo saber cuánto me pesan en gramos esos litros de agua y a cuántas moles me equivalen esos 15 litros de agua. Entonces, esas son cosas que puedo empezar a mirar en qué, en estos cálculos estequiométricos. ¿Listo? Normalmente se tiene la cantidad de los reactivos en moles, pero podemos tener los datos en gramos. Entonces, los gramos del reactivo, ¿cierto? Dividido el peso molecular, me da exactamente ¿qué? Las moles de reactivo, ¿sí? Y la ecuación ajustada me viene dando moles de producto por los gramos de producto. Entonces, acá tenemos esta forma de cómo podemos mirar en gramos, en litros, en moles. Siempre tenemos que ajustar las fórmulas químicas en moles, pero ya vemos cómo podemos pasar de gramos a moles y inclusive de litros a moles si tenemos la densidad y si tenemos la masa de la sustancia que tenemos. Entonces ya es muy fácil hacer estas transformaciones. Si se han dado cuenta, he venido trabajando mucho de cómo pasar de moles a gramos y les acabo de explicar cómo se puede pasar de gramos a litros, que es con la fórmula de la densidad, que igual se las voy a anotar por acá, que me dice que densidad es igual a la masa. Uy, aquí se me quedó como una vez. Entonces es igual a masa sobre el volumen. Entonces, si me hablan de agua, acordémonos que la densidad del agua es de 1, ¿cierto? Y pues yo puedo tener, ¿qué? Puedo tener los litros de agua, entonces yo digo 15 litros, entonces es ¿qué? Es masa por densidad, entonces es la masa de esos 15 litros, perdón, paso este volumen acá a multiplicar y ya multiplico esto por esto y me da que en agua 15 litros es igual a 15 kilogramos de agua. Es un equivalente que podemos dar. Entonces, esta formulita, yo por lo general también la trabajo en forma de triángulo, que a veces me da mucho resultado para despejes, que es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Por qué me da resultado? Porque si yo quiero hallar la densidad, sé que es masa sobre volumen. Pero si quiero hallar la masa, sé que es densidad por volumen. Pero si quiero hallar el volumen, sé que es la masa dividido la densidad. Entonces, con este triangulito, yo despejo fácilmente dependiendo de cuáles sean las variables que yo tenga para calcular estos datos. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, son las 10 de la mañana, ¿cierto? Si se dan cuenta, ahorita entonces el siguiente temita que tenemos es el de reactivo límite. Vamos a ir explicando algunas de estas características, pero ya tenemos nuestra hora de descanso, entonces vuelvo a hacer la pregunta que hice
hace